Lo que está destruyendo tu dinero ahora mismo es algo que no puedes ver. Hay algo que los mercados todavía no han descontado del todo, y esa brecha entre lo que los precios reflejan y lo que la estructura monetaria ya está construyendo es exactamente donde se concentra el riesgo más serio de este ciclo. No es el ruido geopolítico del estrecho de Hormuz, aunque eso tiene su peso. No es la narrativa de inteligencia artificial, aunque esa historia está moviendo capital a escala masiva. El problema más profundo es uno que muy pocos están mirando con la seriedad que merece: la mecánica interna del dinero mismo, y cómo esa mecánica está acelerando en una dirección que los mercados, en su complacencia actual, todavía no han empezado a procesar correctamente. Los mercados de renta variable siguen mostrando una resiliencia que en la superficie parece justificada. Las ganancias corporativas han sido sólidas. Los bancos en particular han reportado resultados que superaron expectativas en múltiples trimestres consecutivos. Y aquí es donde se produce el primer error de interpretación que vale la pena desmontar con cuidado, porque no es un error menor, es un error estructural que conecta directamente con lo que veremos en los próximos 12 a 18 meses en términos de inflación, tasas y posicionamiento de activos. Cuando los bancos comerciales generan ganancias extraordinarias, eso no es simplemente una señal de salud corporativa que se puede celebrar y seguir adelante. Lo que ocurre en la práctica es un mecanismo de expansión monetaria que opera completamente por fuera del radar de la mayoría de los participantes del mercado. Las ganancias bancarias elevan el capital disponible. El capital elevado amplía la capacidad de préstamo. Y cuando los bancos extienden más crédito, ese crédito no desaparece en el vacío, se convierte directamente en depósitos, en cuentas corrientes, en dinero circulante. Eso es oferta monetaria en expansión. Y la oferta monetaria en expansión, con los rezagos que corresponden, termina moviéndose hacia los precios, siempre, con las variaciones de timing que correspondan, pero siempre. ¿Desde qué país nos estás viendo? Este punto merece un anclaje cuantitativo porque la magnitud importa. El crecimiento de los préstamos bancarios en Estados Unidos está corriendo actualmente cerca del 7% anual. La tasa, que sería consistente con el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal, está en torno al 6%. Esa diferencia de un punto porcentual ya empieza a sonar pequeña, pero el problema no es el nivel estático, es la dirección y la aceleración. Y hay dos fuerzas simultáneas empujando esa aceleración en la misma dirección. La primera es la mejora espontánea de las ganancias bancarias, que no requiere ninguna decisión de política para operar. La segunda es la relajación deliberada de las regulaciones bancarias en Estados Unidos, un proceso activo que está liberando capital que antes estaba inmovilizado por las restricciones de Dodd-Frank y Basilea III. Cuando estas dos fuerzas convergen, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, el resultado más probable no es que el crecimiento del crédito se mantenga en 7%. El resultado más probable es que se dirija hacia el 10% o incluso más allá en los próximos trimestres. Y aquí está la paradoja que muy pocos están articulando con claridad. Los mismos analistas que celebran las ganancias bancarias como señal de fortaleza económica no están conectando esas ganancias con su consecuencia monetaria más directa e inevitable. Están aplaudiendo el síntoma sin leer el diagnóstico que ese síntoma está escribiendo en tiempo real sobre la inflación futura. La Reserva Federal no está viendo esto porque la Reserva Federal, en términos de su marco analítico operativo, ha descartado la teoría cuantitativa del dinero. El presidente Powell ha declarado repetidamente, bajo juramento ante el Congreso, que los cambios en la oferta monetaria no tienen efectos materiales y consistentes sobre la actividad económica y la inflación. Esa es la posición oficial. Y no es exclusiva de la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, prácticamente la totalidad de la banca central moderna comparte esta visión. Lo que los bancos centrales están monitoreando con obsesión es la tasa de política monetaria, el tipo de los fondos federales, las señales de forward guidance. Lo que están ignorando es el mecanismo que produce aproximadamente el 80% de la oferta monetaria amplia, el crédito de los bancos comerciales. Este punto requiere que nos detengamos porque tiene implicaciones históricas que son absolutamente relevantes para entender el presente. Después de la crisis financiera global de 2008, entraron en vigor simultáneamente Dodd-Frank en Estados Unidos y las regulaciones de Basilea III a nivel internacional. Ambos marcos aumentaron drásticamente los requerimientos de capital de los bancos. El resultado fue que la contribución de los bancos comerciales a la oferta monetaria no solo se desaceleró, se volvió negativa.
Los bancos literalmente estaban contrayendo su aportación al dinero circulante, y frente a eso, la Reserva Federal respondió con rondas sucesivas de expansión cuantitativa, QE1, QE2, QE3, tratando de compensar desde la parte que controla ese 20% que sí gestiona el Banco Central, lo que el 80% privado estaba contrayendo. El balance de la Reserva Federal se expandió a velocidades sin precedentes históricos y miles de analistas, particularmente en el mercado de metales preciosos, interpretaron esa expansión del balance como una señal inminente de hiperinflación. Estaban mirando el instrumento equivocado. El agregado relevante, la oferta monetaria amplia M2, estaba creciendo muy lentamente porque la expansión cuantitativa apenas compensaba la contracción del crédito privado. El resultado fue una recuperación económica excepcionalmente lenta y una inflación que nunca llegó a los niveles que muchos anticipaban. No hubo hiperinflación, hubo estancamiento, y la razón es que nadie estaba mirando el elefante correcto en la habitación. Hoy el elefante está caminando en la dirección opuesta, y tampoco mucha gente lo está mirando. Pasemos ahora al elemento que distorsiona el análisis de prácticamente todos los participantes de mercado cuando discuten inflación, el precio del petróleo. Es casi un reflejo condicionado. Cuando la inflación sube, los comentaristas señalan al precio del crudo como causa. Cuando el crudo baja, esperan que la inflación ceda. Esta causalidad es estadísticamente frecuente, pero analíticamente incorrecta, y la distinción importa enormemente para las decisiones de posicionamiento. El precio del petróleo es un precio relativo. Cuando sube, lo que está ocurriendo es que el petróleo se está haciendo más caro en relación con otros bienes y servicios. Si el precio del petróleo sube 10% y todo lo demás permanece igual, el dinero que se destina al petróleo no puede destinarse a otras cosas. Hay un efecto sustitución, hay redistribución del gasto. Pero eso no es inflación en el sentido monetario. Inflación es cuando el nivel general de precios sube porque hay más unidades de dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Son fenómenos distintos con causas distintas. El experimento natural más ilustrativo para desmontar esta confusión ocurrió en Japón durante la crisis del petróleo de 1979. Japón no produce petróleo. El petróleo estaba disparándose a nivel global. Por la lógica habitual, Japón debería haber sufrido una inflación severa. Lo que ocurrió fue lo contrario. La inflación bajó de 4,1% a 3,7%. ¿Por qué? Porque desde 1974 el Banco de Japón había estado comprimiendo deliberadamente el crecimiento de la oferta monetaria. Para cuando llegó el shock del petróleo en 79, los efectos rezagados de esa contracción monetaria ya estaban filtrándose hacia los precios generales, compensando y superando el impacto del encarecimiento del crudo. Por contraste, durante la crisis del Yom Kippur en 1973, Japón sí experimentó una inflación alta correlacionada con el alza del petróleo. ¿Por qué en ese caso sí? Porque entre 1971 y 1972 el crecimiento del dinero amplio en Japón había promediado 25% anual. La inflación que coincidió con el petróleo no fue causada por el petróleo, ya estaba baked in the cake desde la expansión monetaria previa. El petróleo fue el acompañamiento visible de una historia que ya estaba escrita en los agregados monetarios 2 años antes. Este mismo principio aplica directamente a la situación actual en Estados Unidos. La lectura del IPC de marzo, que saltó de 2,4 a 3,3%, fue atribuida casi universalmente en los medios financieros al impacto de los precios del petróleo. Esa interpretación es conveniente, pero incorrecta. Lo que estaba señalando ese dato es la materialización rezagada de la aceleración monetaria que viene siendo observable en los datos de oferta monetaria desde hace 18 meses. Alguien que estuviera mirando la tasa anualizada a 3 meses del IPC en febrero ya tenía en sus manos el número que aparecería en el dato de marzo, 3,3%. No fue una sorpresa para quien seguía los agregados correctos. Fue exactamente lo que la teoría predecía. Y aquí llegamos a la narrativa que está consumiendo una cantidad desproporcionada del oxígeno en los mercados financieros. La tesis de la desinflación por productividad impulsada por inteligencia artificial. Es una narrativa que tiene tracción porque viene respaldada por nombres con enorme capital mediático y financiero, y porque hay algo superficialmente plausible en el argumento. Si la IA aumenta dramáticamente la productividad, eso expande la capacidad productiva de la economía, y si la oferta de bienes y servicios crece más rápido que el dinero disponible para comprarlos, los precios pueden caer o al menos crecer más lentamente. La lógica interna tiene coherencia. El problema está en los supuestos y en la magnitud.
El supuesto central es que la oferta monetaria permanecería constante o crecería de manera controlada mientras la productividad se dispara. Históricamente ese supuesto no se sostiene. Durante el boom tecnológico e industrial que se extendió desde 1865 hasta la Primera Guerra Mundial, que incluyó la electrificación, los ferrocarriles, el telégrafo, transformaciones productivas de enorme escala, hubo efectivamente un periodo inicial de deflación durante los primeros 10 años aproximadamente. Pero después la oferta monetaria fue acelerada, creció más rápido que la actividad económica real y se produjo inflación. El patrón histórico es consistente. Los booms de productividad no operan en el vacío monetario que sus promotores asumen. Los bancos centrales y los sistemas financieros tienden a acompañar el crecimiento con expansión del crédito, y esa expansión termina superando la capacidad productiva adicional. El segundo problema con la narrativa de la IA es la magnitud del impacto prometido. La tesis más optimista proyecta que la inteligencia artificial podría llevar la tasa de crecimiento potencial de la economía estadounidense de su nivel actual de 2 a 2,5% hacia 5 o 6%. Eso requeriría una transformación de una escala que no tiene precedentes en la historia económica moderna, y lo requeriría en un plazo de tiempo relativamente corto. Los datos disponibles hasta ahora no apoyan ese escenario. La productividad en Estados Unidos en 2025 no está acelerando al ritmo que la narrativa prometía. Está bajo presión. La promesa sigue siendo una promesa, no un dato. Thoughtful. Y mientras el debate sobre la magnitud futura del impacto de la IA se resuelve en los próximos años, la mecánica monetaria está operando ahora mismo, en tiempo real, con efectos que llegarán a los datos de precios con los rezagos habituales de 12 a 18 meses. Hay además una dimensión política en esta narrativa que vale la pena nombrar explícitamente porque ayuda a entender por qué tiene tanta energía y tan pocos cuestionamientos. Los principales promotores de la tesis de la desinflación por IA son al mismo tiempo los principales beneficiarios del flujo de capital hacia el sector tecnológico. Cuando se argumenta que la IA no causará inflación y que tampoco desplazará trabajadores de manera problemática porque el Estado proveerá alguna forma de ingreso universal o permanente, hay una estructura de incentivos muy clara detrás de ese argumento. No es solo análisis económico, es también gestión de percepción pública, mantenimiento del entorno favorable para seguir captando capital y en algunos casos una visión ideológica que resulta, paradójicamente, completamente compatible con los principios del estado de bienestar expandido, independientemente de la retórica libertaria que la envuelve. El mercado de bonos es donde esta presión inflacionaria latente va a encontrar su próxima prueba más visible. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está operando en niveles que, dado el perfil de deuda federal y la trayectoria de la oferta monetaria, son difícilmente sostenibles si la inflación vuelve a reacelerarse como la estructura monetaria sugiere. El gran mercado alcista de bonos que comenzó en 1980 y que se extendió por más de 4 décadas, impulsado por la desinflación progresiva y la caída estructural de las tasas, terminó. No es una corrección dentro de un ciclo secular alcista, es el fin de ese ciclo. Y en el entorno que se está construyendo, con aceleración del crédito bancario, relajación regulatoria y deuda federal en trayectoria ascendente, la dirección más probable para los rendimientos es hacia arriba, lo que significa que los precios de los bonos seguirán bajo presión. La posición lógica en ese entorno no es largo en renta fija de largo plazo. La posición lógica es corta en duración o directamente fuera del activo. Lo que sí tiene sentido en este entorno, y aquí la lógica es directa y está bien anclada en la historia de los ciclos de commodities, es el posicionamiento en activos reales. El oro ha estado en una tendencia alcista secular que no ha terminado. La consolidación reciente, con el precio operando por debajo de los máximos recientes, no es el fin del movimiento. Es el proceso normal de transferencia de posiciones desde manos débiles hacia manos fuertes, desde especuladores de corto plazo hacia inversores con convicción estructural. El mercado de opciones refleja esto con claridad. La proporción de calls sobre puts para los contratos de oro cercanos refleja una expectativa alcista neta muy significativa entre los participantes más informados. El objetivo de mediano plazo, en el rango de 6 a 7.000 dólares por onza, no es una proyección arbitraria. Es el resultado de aplicar la mecánica monetaria descripta anteriormente a un activo que históricamente funciona como reserva de valor cuando el poder adquisitivo del dinero fiduciario está bajo presión. La plata sigue una lógica similar, pero con una volatilidad mayor que refleja su doble naturaleza como metal monetario y como insumo industrial.
Los movimientos recientes de subida y posterior corrección son completamente normales dentro de un mercado alcista de largo plazo, no alteran la dirección. Más allá de los metales preciosos, hay razones para pensar que estamos entrando en un superciclo de commodities más amplio. Varios metales críticos han mostrado apreciaciones extraordinarias en los últimos meses. El ferrovanadio ha subido cerca de 90% desde diciembre. El litio en sus distintas formas, carbonato e hidróxido, está mostrando reactivación después de un periodo de debilidad. El molibdeno, el niobio, el aluminio, el estaño, el acero, todos están en tendencia ascendente. Estas no son coincidencias de mercado, son el reflejo de dos presiones simultáneas que se están intensificando. La demanda estructural impulsada por la transición energética y la digitalización y la demanda precautoria impulsada por la geopolítica. Este segundo factor es el que está siendo más subestimado. Cuando el riesgo de interrupción del suministro a través del estrecho de Hormuz se vuelve creíble, no importa si esa interrupción efectivamente ocurre. Lo que importa es que los responsables de las cadenas de suministro en Asia, en Europa, en cualquier economía que dependa de materiales que transitan por esa ruta, empiezan a calcular el costo de no tener inventarios adecuados. El promedio de inventarios de almacenamiento de petróleo en Asia era de apenas 30 días antes de que la tensión geopolítica actual se intensificara. Eso es una posición extremadamente vulnerable. La respuesta racional de los gestores de cadenas de suministro es aumentar inventarios precautorios. Eso aplica al petróleo, pero también a tierras raras, helio usado en la producción de semiconductores, fertilizantes, sulfuro y toda la gama de materiales críticos que están expuestos a concentración geográfica o dependencia de rutas logísticas vulnerables. El argumento para acumular inventarios de tierras raras no necesita que China efectivamente corte el suministro. Solo necesita que esa posibilidad sea creíble y que el costo de no tener stock sea suficientemente alto. Y ese cálculo ya está cambiando en tiempo real. El reposicionamiento estratégico que todo esto implica tiene una lógica clara: reducir exposición a activos con alta obsolescencia, que han tenido valorizaciones extraordinarias basadas en narrativas de crecimiento futuro, y aumentar exposición a activos con alta densidad de valor real y baja obsolescencia. Metales preciosos, materiales críticos, energía. Activos que tienen valor intrínseco independientemente de las tasas de descuento que el mercado aplique a flujos de caja proyectados. En el vocabulario del mercado, esto se llama a veces pivotear hacia lo tangible. No es una posición defensiva en el sentido de reducir riesgo, es una posición activa que apuesta a que el mercado está equivocado sobre dónde está el valor real en este ciclo. Para los inversores en metales preciosos que están monitoreando el mercado de mineras, la pregunta relevante es si las acciones de las compañías mineras ofrecen el apalancamiento adicional que justifica la complejidad adicional. El argumento clásico es que una minera sentada sobre reservas masivas ofrece apalancamiento operativo al precio del metal. Cuando el oro sube 10%, la minera que tiene costos fijos sube mucho más que 10% en términos de ganancias. Eso es matemáticamente cierto bajo condiciones estables de costos. El problema es que los costos no están estables. El diésel está bajo presión por exactamente las mismas fuerzas geopolíticas que están impulsando el precio del oro. Los explosivos, el flete, la energía operativa de las minas, todos estos inputs están en el mismo ciclo alcista que el metal que la minera está extrayendo. El apalancamiento prometido puede estar siendo parcialmente absorbido por la presión de costos. Eso no significa que las mineras no puedan funcionar bien en este entorno, pueden, pero requiere un análisis específico de cada operación, de sus estructuras de costos, de sus contratos de energía, de su exposición a jurisdicciones con riesgo regulatorio. Es un análisis que no se puede evitar con una generalización sectorial. El Bitcoin y los activos digitales merecen una mención porque van a aparecer en cualquier conversación sobre inflación y reserva de valor. El argumento para Bitcoin como cobertura inflacionaria tiene una lógica de diseño: oferta fija, descentralización, resistencia a la confiscación. Pero la volatilidad intrínseca del activo hace que su comportamiento como cobertura sea extremadamente ruidoso. En el corto y mediano plazo, Bitcoin se comporta más como un activo especulativo de alta beta que como una reserva de valor estable. Puede subir y puede bajar 50% en el tiempo que el oro se mueve 5% en cualquier dirección. Para el inversor que busca proteger poder adquisitivo frente a la erosión monetaria que viene, esa volatilidad tiene un costo real en términos de planificación y gestión de riesgo. Lo que no tiene Bitcoin, y esto es crucial, es ningún rendimiento fundamental.
no produce flujo de caja, no paga dividendos, no tiene un balance. Su valor es enteramente consensual. Eso no lo hace inútil como activo especulativo, pero sí lo distingue estructuralmente del oro, que tiene una historia de 5.000 años como reserva de valor y una demanda industrial y joyera que provee un suelo de demanda no especulativo. El escenario que estamos construyendo hacia adelante tiene múltiples variables que van a converger en los próximos 12 a 24 meses. Si el crecimiento del crédito bancario en Estados Unidos acelera hacia el 10% anual, como la combinación de ganancias bancarias y relajación regulatoria sugiere, la presión inflacionaria que ya estamos viendo en los datos va a intensificarse. Si la Fed sigue operando con su marco analítico actual que descarta la señal monetaria, va a llegar tarde al ajuste necesario. Si llega tarde, el mercado va a empezar a descontarlo en los bonos antes que en el discurso oficial. Los rendimientos van a subir, el dólar va a estar bajo presión no inmediata pero creciente, y los activos que funcionan como reserva de valor frente a la depreciación del poder adquisitivo van a seguir siendo demandados, no por razones especulativas de corto plazo, sino por una lógica estructural que se está consolidando trimestre a trimestre. Lo que hay que monitorear con precisión en las próximas semanas y meses no es el dato de IPC del mes siguiente ni el movimiento del precio del petróleo en la semana. Eso es ruido sobre un fondo que ya está definido. Lo que importa es la tasa de crecimiento del crédito bancario. ¿Está acelerando hacia 8, 9, 10%? ¿Qué decisiones regulatorias adicionales sobre capital bancario están tomando los reguladores en Washington? ¿Qué está haciendo el Tesoro con la gestión de su perfil de vencimientos en un entorno de tasas elevadas y necesidades de financiamiento récord? ¿Están los datos de productividad en Estados Unidos comenzando a reflejar algún impacto medible de la IA o siguen mostrando el estancamiento que los datos recientes indican? ¿Y en los mercados de commodities? ¿Están los movimientos de precios en materiales críticos confirmando la rotación hacia el superciclo o son señales prematuras? Las respuestas a estas preguntas no están en los titulares de los canales financieros convencionales. Están en los datos que pocos están mirando porque el consenso del mercado está ocupado siguiendo la narrativa más fácil de vender. La brecha entre esa narrativa y la estructura real sigue siendo la oportunidad y el riesgo más grande de este ciclo, y todavía no ha sido cerrada.